buenas relaciones también, son buenas. Salud, nos acompaña hoy la doctora Aide Álvarez, quien es psicóloga infantil. Vamos a hablar acerca de la separación de los padres, esto en el marco de lo que víamos ayer casi en vivo, ¿verdad? Esta persecución para poder rescatar a esta pequeña Adriana, quien había sido arrebatada de las manos de su madre, aparentemente, según ella denunciaba, por su propio padre. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Buenas tardes, gracias por la invitación. Esa historia en particular se había decantado ya en una situación casi al borde de lo delincuencial, exacto, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a rescatar de esa historia es cómo va a quedar esa niña o cualquier otra niña o niño que además vive una situación tan tensa. Bueno, lo que siempre les digo a los padres de familia que acuden al instituto a la consulta psicológica es que no podemos evitar las reacciones emocionales de estas separaciones, ¿no? Por más que estén con un psicólogo, siempre va a haber reacciones, más tarde o más temprano, pero sí van a haber reacciones, ¿no? Y generalmente están en función de los temores, de la sensación de abandono de uno de los padres, ¿no? De depresiones de repente cuando son ya mayorcitos, ¿no? Adolescentes, ¿no? Claro. Esas son las mayores consecuencias de repente de esta separación. Y es importante lo que usted dice porque en medio de una disputa entre los padres, en realidad de una situación tensa por la relación, se olvidan de los pequeños, no están tratando más de salvaguardar su propia integridad, ¿verdad? Y a veces sí que se olvidan de estos pequeñitos, de lo que pueden vivir, de lo que pueden escuchar, y eso va a traer secuelas en su vida. Y muchas veces se convierten en el trofeo de las batallas que ellos libran. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que también siempre recomendamos es que muchos de los padres, aunque ya se ha dejado de hacer eso, es que daban mensajes negativos sobre la imagen del otro padre, ¿no? Entonces, no lo tienen que hacer porque cada niño se da cuenta de la imagen que tiene para él cada uno de los padres. Ellos saben muy bien, perciben muy bien e interpretan muy bien la imagen que ellos dan. Además, ¿cómo afecta eso en el crecimiento de estos pequeños cuando después se vuelven grandes, adultos y escogen a sus parejas y tienen este resentimiento o por su padre o por su madre, terminan repitiendo estos patrones? Exacto, también, ¿no? Como en todo, ¿no? Porque el aprendizaje muchas veces se da, sobre todo en niños más pequeñitos, por la imitación. Entonces siempre, muchas veces, si no se ha trabajado el que ellos comprendan que están separados de sus padres, que no son la misma persona que sus padres, ¿no? A tempranas edades muchas veces lo pueden repetir. ¿Cómo debemos comunicarle al pequeño, porque estamos hablando particularmente de niños, que los padres se van a separar? ¿Cuáles son las palabras que usted recomienda emplear? ¿Cómo es que usted podría decir, ok, vamos a armar un escenario un poco amigable, ¿verdad? Lo más amigable posible para esta noticia. Que no es amigable no para nada. Que generalmente no es así, ¿no? Pero en primer lugar, informarles, ¿no? Porque si no, la sensación de abandono del padre que se va de casa es mucho mayor, ¿no? Y trae consigo sentimientos de soledad en los más pequeños, que eso es más difícil de trabajar, ¿no? Y dan de por sí depresiones a futuro. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es trabajar con películas, por ejemplo, aprovechar las películas, ya sea animadas según la edad que tenga, ¿no? O películas de repente que pueda ver un adolescente para hablar del tema, ¿no? Para cogerlo de ahí. Eso de repente les ayuda a que ellos puedan expresar. O un cuento también, claro, ¿verdad? cuando son más pequeños, claro, ¿no? Cuando son más pequeños. Pero se trabaja mucho más con películas porque son, o sea, es el compartir la película en familia y de ahí tocar el tema y poder informárselo, ¿no? Y saber cómo se sentiría, porque lo primero es escuchar al niño, lo que piensa, lo que siente, antes de darle una información a él. Ahora, siempre, esto también dicen los psicólogos, no es bueno incidir diciéndole al pequeño, tu padre o tu madre se va a ir de la casa, pero va a regresar a visitarte, va a tener una relación contigo, porque si no, claro, si no hay esta sensación, esta ansiedad por el abandono. Crean más expectativa y eso crea ansiedad, ¿no? Porque están en la expectativa y cuando viene y ya se termina el tiempo y ya va avanzando el tiempo, ¿no? Y de alguna manera estamos engañando al niño. ¿Cuáles son los acuerdos que deberían tener los padres, además de las visitas que deberían respetarse? Ese es otro factor, ¿no? Porque no solo se separan los padres, muchas veces los separamos también de las familias, de los padres, de los abuelos, ¿no? Y eso crea en ellos de repente mayores reacciones emocionales a la adaptación de este cambio, porque es un cambio en la vida de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que los primeros acuerdos es ser estables en las visitas, por ejemplo, claro, ¿no? Porque muchos de los padres dicen, bueno, yo tengo todo el tiempo disponible, puedo ir en cualquier momento a la casa a visitarlo, y eso no es lo más conveniente porque crean inestabilidad en el niño. Entonces, lo más recomendable es que tengan visitas estables de ciertos días, ¿no? Horarios, actividades. Y lo primero que también se da en niños muy pequeños son los problemas de comportamiento, que es lo primero que sale a flote, ¿no? Entonces, llegar a acuerdos de
qué cosa vamos a consentir en el niño, esté con papá o esté con mamá, ¿no? En los diversos ambientes. Eso es lo primero, para que no haya los problemas conductuales, ¿no? Y tengan aliados, pues el que más me conviene es el que me consiente todo, ¿no? Claro. Porque de repente está más poco tiempo conmigo. Claro, siempre pero queda eso mejor no el que no implica, reniega con el niño, ¿no? exacto, Y eso está mal, ¿no? Eso está mal porque, o sea, establecer límites también es parte del afecto de los padres, ¿no? Muy bien, doctora. Bueno, como siempre nos dan el tiempo en este bloque, seguramente da para muchísimo más. Lo que sí es cierto es que en casos como estos hay que visitar a un especialista. Exacto. ¿Verdad? Y también siempre visitar a un especialista en la vía judicial, si es que es necesario, porque sí, después uno se confía, ¿verdad? Y hay juicios por alimentos y eso también afecta al niño. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Recuerde que nos puede escribir a sanamente@americatv.com.p. Nos vamos rapidito con Natalie Bertis y los espectáculos. Hola,